La presa. En la periferia de Montreal, Quebec, un astuto y perverso criminal utiliza el agua para destruir todo rastro de su delito. Durante meses, los investigadores intentan concentrarse en una enorme cantidad de pistas. Mayo de 2002. Jessica Grimard no llegó a casa anoche. Sus padres están preocupados porque su hija de 14 años ni siquiera ha llamado. El padre tiene la esperanza de que Jessica haya pasado la noche en casa de una amiga. Llama para tratar de localizarla, pero nadie sabe dónde está. Y al mismo tiempo, tenía una especie de corazonada de que su hija estaba cerca del agua. No muy lejos de donde vive la familia, en el barrio de Rivière de Prairie, hay un arroyo. El padre decidió acercarse hasta allí para ver si había alguna señal de su hija. El padre de Jessica registra un parque que hay frente a su casa. El arroyo ha crecido con las lluvias de primavera. En su mente, el padre podía ver el agua y a su hija cerca de ella. Pero no piensas que vas a resolver un crimen. Tras unos minutos, el padre de Jessica encuentra un zapato. Luego llega el horrible hallazgo de su hija, sin vida. La sargento detective Joan Berube pertenece a la unidad de delitos graves de la policía de Montreal. Es la investigadora jefe. Sabía que había sido apuñalada y degollada y que el padre había descubierto el cadáver de la hija. La técnico forense France Gignac ayudará a Berube a recoger sobre el terreno. Lo que recuerdo de ese día es que llovía mucho cuando me dirigía al lugar. Sabía que era al aire libre y pensaba, Dios mío, ¿cómo estará aquello? Saben que el agua complicará la investigación. Las recientes lluvias pueden haber borrado huellas de pisadas, lavado manchas de sangre y destruido restos de ADN. Las investigadoras empiezan por zona exterior y continúan el trabajo hacia el interior, hacia la víctima. Lo primero que tienen que determinar es el punto de entrada. Es un escenario al aire libre, y eso es más difícil. Es complicado saber por dónde vinieron. No hay puertas de entrada o de salida. Podían haber llegado de cualquier parte. Estuvimos un rato buscando cualquier abertura que pudiéramos ver en el bosque. El siguiente paso de Joan Berube y France Gignac es acercarse a la víctima concentrándose en lo que puedan encontrar a su alrededor. Al avanzar por el terreno, vi a la víctima en el arroyo y sentí como un golpe de calor. Tuve una especie de estremecimiento. Me hablé a mí misma en voz alta para crear una barrera emocional, porque no te puedes dejar llevar por tus emociones. Así que dejé de lado todos mis sentimientos. Gignac recoge pruebas alrededor del arroyo. ¿Qué podría estar escondiendo el agua y qué se ha llevado por delante? Después de un exhaustivo examen del lugar, vuelven su atención hacia la víctima. Nos metimos en el agua para examinar a la víctima, pero sin tocarla. No se toca, solo se hace una inspección ocular para ver si hay algo relevante. Confirman que la víctima ha sido degollada. Se había desangrado completamente. Estaba pálida y la herida era muy visible. Tenía varios cortes hasta las vértebras, que eran muy visibles. No había sangre cerca del cadáver. Estaba en el agua y la corriente la mecía suavemente. Era como si la hubieran lavado a conciencia. Estaba en el agua y el agua estaba haciendo su trabajo. Al examinar su ropa descubren algo extraño.
Lo que más me extrañaba era que la víctima tenía una hoja de árbol bajo el tercer jersey, pero estaba vestida en el arroyo. ¿Cómo había llegado allí la hoja? Joan Berube sospecha que la víctima había estado desnuda y volvieron a vestirla. Existía la posibilidad de una agresión sexual, que entonces no podía confirmar ni descartar. Pero en ese momento el único indicio que tenía era la hoja, que me hizo pensar que podría haber pasado algo. Está en el agua, pero ha muerto allí. ¿Pudo pasar fuera del agua? Esa era la otra cosa que queríamos saber. El procedimiento para recoger pruebas en tierra es muy claro. Pero para las pruebas halladas en el agua, las reglas son diferentes. En este escenario, sabía que la víctima tenía las manos en el agua. Así que, antes de que el médico forense la moviera, dije: primero le voy a poner unas bolsas de plástico. Así que se las coloqué para protegerlas por si tuviera algo en las manos o bajo las uñas. Las investigadoras hallan manchas de sangre en ramas y hojas. Esto indica que la agresión pudo comenzar en tierra. ¿Pero qué pasó después? ¿Hubo lucha? ¿Trató de huir y cayó al arroyo? ¿O el atacante la arrastró hasta allí para borrar pruebas? El sargento Gilles Lafrance de la Unidad de Delitos Graves interroga al padre de Jessica. No puedes dejarte llevar por el dolor inmediatamente, porque tienes que aportar información. Acabas de perder a un ser querido, una hija, una hermana, pero ahora tienes que concentrarte en recordar. ¿Quiénes son sus amigos? ¿A dónde fue anoche? ¿A qué hora tenía que llegar a casa? ¿Con quién estuvo? Lafrance averigua que la abuela de Jessica vive cerca. Ella vio un coche de color beige aparcado en la calle y a un hombre extraño salir de él y alejarse caminando. Cuando miró por la ventana antes de acostarse, el coche ya no estaba. Berube y Gignac no han encontrado armas, pisadas o fibras que apunten al posible asesino. Dejarán la investigación para el día siguiente. Llaman a Mario Arbour, del Grupo Táctico de Intervención. Le piden que les ayude a registrar el arroyo en busca del arma del delito. Les explicamos exactamente qué equipos teníamos, incluyendo un detector de metales. Querían saber si podíamos usarlo para buscar metales en el agua, igual que en tierra firme. Y se puede. Sabe muy bien que las investigadoras confían en que su búsqueda las lleve hasta el arma homicida. También sabe que buscar en el agua plantea problemas especiales. Si empezamos a mover las manos en el agua, con todas las hojas y piedras que hay, y tocamos accidentalmente la herramienta o el arma, puede ser fatal para la investigación. Joan Berube y Franz Gignac empiezan a encontrar pruebas. Se había acumulado algo de sangre bajo las hojas, y como estaban tan húmedas, no había tenido tiempo de secarse. Berube cree que aquí fue donde degollaron a la víctima. Mario Arbour llega al arroyo y empieza a buscar el arma homicida. ¿Qué podía haber hecho después el responsable de este crimen? ¿Se puso nervioso y huyó inmediatamente, dejando el cuchillo en el lugar? ¿O se tomó tiempo para limpiarlo y, lo que es peor, llevárselo? Quizás se fue y lo escondió por aquí cerca, en el agua, en la orilla o entre los árboles. O después de cometer el crimen, lo lanzó lo más lejos que pudo. Es como intentar meterte en la cabeza del asesino. Hay que tratar de imaginarse qué pudo haber pensado, cómo pudo reaccionar.
Si yo fuera él, ¿qué haría en ese arroyo? La investigación requiere paciencia y atención a los detalles. Trabajar en el agua es distinto de trabajar en tierra, porque cuando miras en el agua, esta refleja la imagen y la distorsiona. Si metes la mano en el agua, se crean ondas y puedes perder de vista lo que creyeras que había. Gignac y Berube siguen progresando. También descubrimos otro pendiente aún más enterrado en las hojas. ¿Lo había arrancado el sospechoso? ¿Podemos encontrar en él ADN del sospechoso? Eso es lo importante para una investigadora. Cada nuevo hallazgo plantea nuevas dudas. En el lugar del crimen puede suponer cualquier cosa. Es un hombre, es una mujer. Una chica de 14 años ha sido hallada muerta. ¿Ha sido por celos? Podría haber sido un hombre o una mujer. Todo eso se nos pasaba por la cabeza. Después de varias horas, Mario Harbour tiene que admitir la derrota. No encontramos absolutamente nada que pudiéramos asegurar que perteneciera al sospechoso. Eso nos hizo pensar que quizá no se puso nervioso, que era consciente de lo que hacía y que tuvo la precaución de llevarse el arma con él. 2 días después sigue sin haber pruebas que conduzcan hasta un asesino. Joan Berube repasa los resultados de la autopsia con Gilles Lafrance. La víctima tiene 25 heridas, de las que 9 son defensivas. La han apuñalado en el cuerpo y le han hecho un corte muy profundo en la garganta, con una violencia extrema. Las heridas son muy profundas. Le pregunté al patólogo si la habían agredido sexualmente, pero me dijo que no había ninguna evidencia de ello. Berube no se quita de la cabeza la hoja encontrada en el cuerpo de Jessica. Llama al forense para contarle sus sospechas. Como no hay restos de semen, el forense no puede confirmar ni descartar la posibilidad de una violación. Franz Gignac prepara todas las pruebas para enviarlas al laboratorio forense. Espera que los científicos puedan encontrar restos de ADN y que el agua no haya contaminado las muestras. La comunidad está conmocionada. Casi 1000 personas asisten al funeral de Jessica para expresar su cariño a la familia y los amigos. Otros hacen una vigilia en el bosque. En algún sitio de la ciudad se esconde el asesino. Las investigadoras continúan su trabajo en el vecindario. Han obtenido más de 30 pistas. Todas han sido estudiadas exhaustivamente. Joan Berube quiere saberlo todo sobre Jessica. Interroga a la familia, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de clase y a los profesores, a todo su círculo social. Teníamos en cuenta una serie de posibilidades. ¿Había que investigar a sus amigos? ¿Podría tratarse de una venganza después de una pelea? ¿Era un triángulo amoroso? Incluso los jóvenes a veces pueden reaccionar de formas distintas. Las investigadoras averiguan que Jessica era una buena estudiante. Se llevaba bien con todos los chicos del colegio y siempre estaba dispuesta a ayudar. Empezaban a interesarle los chicos, pero no se le conocía ningún novio. Nadie parecía tener celos o querer vengarse de ella. Siempre estaba con sus padres, hermanas o amigos. Nunca iba sola a ningún sitio. No había nada sospechoso en torno a Jessica. Lo que averigüé de ella
fue que no había nada que pudiera hacer avanzar la investigación. Nada que explica cómo llegó hasta donde fue encontrada. Nada que nos ayudara. Ninguna pista. Absolutamente nada. Las investigadoras amplían su búsqueda. En la zona donde la encontraron, hay 3 centros donde se pone a gente en libertad. Una cárcel, un centro de detención y otra institución. Berube investiga a todas las personas excarceladas durante los meses anteriores al crimen y no averigua nada. También comprueba todas las denuncias en las que haya implicado un coche de color beige durante la semana del crimen y, de nuevo, nada. Llegan los informes forenses, pero no aportan ninguna pista. Por desgracia, no se había encontrado ADN en el lugar. La víctima tampoco tenía trazas especiales de ADN. No habían dejado ningún rastro. Cuando estábamos en la escena del crimen pensábamos, o es alguien cercano a ella que se la tenía jurada, o estamos ante un asesino que obviamente ha matado antes. Si estamos ante un asesino en serie, entonces realmente tenemos que encontrarlo. Porque si no es su primer asesinato, tampoco será el último. Han pasado 5 meses y la policía ha llegado a un callejón sin salida. No tienen ADN, huellas dactilares ni móvil. Se les han acabado las pistas. Pero gracias a una serie de acontecimientos rocambolescos, las investigadoras descubren una conexión que las acercará al diabólico criminal. Jessica Grimard, una chica de 14 años, es hallada completamente vestida, degollada en un pequeño arroyo de la periferia de Montreal. El asesino sigue suelto, convencido de que el agua se ha llevado las pruebas de su crimen. Encerrado en una cárcel de Quebec está uno de los peores agresores sexuales de la historia del país. Un peligroso delincuente condenado a cadena perpetua. En una comprobación rutinaria, un agente de seguridad abre el correo enviado al preso. En un sobre dirigido a su celda, encuentra una foto pornográfica de una chica muy joven. A causa de la foto, solicita una autorización especial para leer todo el correo que llegue o salga de la celda de ese interno. Durante 6 semanas, se fotocopia todo el correo que entra o sale de la celda del recluso antes de ser entregado. Jennifer Cullom, analista de la unidad de agresiones sexuales, examina docenas de cartas llenas de perversión, tratando de establecer la cronología y conexiones de las depravadas historias. Había escritas muchas cosas que no eran verdad, que nunca sucedieron. Porque las cartas se escribieron para entretener. Mi objetivo era ver si en las cartas se mencionaba un crimen y si podía conectarlo con alguno que se hubiera denunciado al departamento de policía. Las cartas siempre están firmadas con el nombre de Frank o Frankie. Pero cuando se cometía un crimen, utilizaba otro alias. Hablaba en tercera persona. Escribía cosas como la aventura de Bob. Y de repente, Frankie se convertía en Bob para el crimen y luego volvía a ser Frankie. Entre todas las horripilantes cartas, encuentra el relato de una agresión sexual donde aparece el nombre de la víctima. Es la única carta donde la identifica. Una joven veinteañera. Jennifer Cullom reconoce el nombre y notifica a sus superiores. El investigador jefe encargado del caso es Serge Richard, de la Unidad de Agresiones Sexuales de Montreal. En julio de 2002 me informaron de una denuncia de agresión sexual. Una joven de Rivière-de-Prairie que había conseguido huir de su atacante.
Contó a la policía que estaba esperando el autobús. Llovía. Alguien se acercó a la parada y empezó a hablar con ella. Charlaron, hablaron del tiempo, y ese individuo se ofreció a llevarla. Le dijo que tenía un vehículo no muy lejos de allí. Cuando llegaron al vehículo, abrió la puerta educadamente, ella entró y se sentó. Le tocó los pechos y los muslos y ella logró escapar mientras él intentaba atarla. Pudo golpearle, abrir la puerta y correr, dejando sus cosas en el vehículo. Teníamos la descripción de un vehículo estadounidense de color claro. Teníamos la estatura, el peso, la edad, la descripción física, pero no suficiente para hacer un retrato robot. La carta no solo dice a Serge Richard la fecha y el lugar de la agresión, el sobre también tiene un remite. Esa mañana fui a la dirección. Empecé recorriendo la zona buscando un coche estadounidense de color claro. Por la matrícula averigua la identidad del dueño, Angelo Colalillo. Richard descubre que Colalillo es un vendedor de teléfonos móviles con un largo historial delictivo que incluye varias agresiones sexuales violentas. Llaman a la joven para que identifique a su agresor entre varias fotografías. Dio resultado. Reconoció a la persona que habíamos identificado por la matrícula, Angelo Colalillo. Lo reconoció en las fotos. Él era su agresor. Serge Richard pide una orden de arresto y 9 de registro. Mientras las espera, pone a Colalillo bajo vigilancia. No quiere que se le escape. Mario Arbour es el encargado de seguirle. Sabe que Colalillo ha estado varias veces encarcelado por violación y que puede ir armado. Colalillo parece ansioso. Queríamos asegurarnos de no perderlo. Queríamos asegurarnos de que lo detendríamos y que no habría más víctimas. Nos dio la impresión de que buscaba a una víctima. Salía mucho. Por las noches conducía media hora o 3/4. Si quería descansar, aparcaba y echaba el asiento para atrás 10, 15 o 20 minutos. Y luego se ponía en marcha de nuevo. Éramos como perros encadenados, esperando a que nos soltaran. Pero los que sostenían las cadenas eran los investigadores. Finalmente, llega la orden de arresto. La policía sabe que puede ir armado y es peligroso. Proceden con cautela. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegamos allí, vimos al individuo y lo llamamos. Eso fue todo. Lo teníamos. Colalillo es detenido por la agresión sexual a la mujer que recogió en la parada del autobús. Tranquilo, muy tranquilo. Tanto que era chocante. Parecía que todo iba bien. Que todo era normal. Fue algo bastante llamativo. Incluso cuando lo esposamos, no dio signos de nerviosismo ni de tensión. Pero tenía la mirada perdida. Una mirada sin vida. El mismo día, la policía registra la casa de Colalillo. Ce qui a été trouvé
Lo que encontramos en casa de Colalillo era suficiente para condenarlo. Objetos de la agresión ocurrida en julio y correspondencia entre él y el peligroso delincuente. Cartas recibidas. También había un ordenador donde hallamos las cartas que escribía. Encontramos una bolsa que usaba para cometer sus delitos. Los investigadores saben que Colalillo agredió a la joven de la Prada. Pero ¿cuántos otros delitos ha cometido? Interrogué al señor Colalillo durante unas 5 o 6 horas. Quería averiguar más cosas sobre él, su vida personal, su vida privada y todo eso. Charlamos como si intentara entablar amistad. Se mostró muy abierto y hablamos de todo tipo de cosas. Había estado casado. No tenía hijos, una infancia normal, nada fuera de lo corriente. Había hecho unos cursos, estaba en el negocio de los teléfonos móviles. Un tipo normal, con el que te puedes cruzar en un centro comercial o en la calle. Rissard le cuenta todo lo que han descubierto, todos los registros, todos los interrogatorios y que había estado bajo vigilancia. No se lo dijimos todo a la vez. Le dábamos una pequeña información adicional de cuando en cuando. Y cada vez que aludíamos a estos hechos, siempre se quedaba muy pensativo. Siempre. Nos pusimos a hablar de los crímenes y empezó a abstraerse aún más. A veces parecía completamente perdido. Entonces, recuerdo que chasqueaba los dedos o le decía, Ángelo, tal y cual, y volvía a la realidad. Me sentí como... ¿Has visto la película El silencio de los corderos? Fue uno de los interrogatorios más largos que he llevado a cabo en mi carrera. Y tenía la sensación de estar con un tipo de esa clase. Al final dijo, luego nos vemos. No puedo hablar sobre ello, estoy muy cansado. Sería medianoche o la 1 de la mañana y dijo, estoy agotado, no he dormido, me habéis estado siguiendo, no he pegado ojo, estoy cansado. Colalillo se niega a colaborar, pero sigue sintiendo la necesidad de alardear de su secreto. Mientras está detenido, describe su horrible hazaña a su compañero de celda, quien resulta ser un aliado inesperado para la investigación. El cuerpo inerte de Jessica Grimard, una chica de 14 años, ha sido encontrado en un arroyo cercano a la casa familiar. Los investigadores no tienen pistas. Han detenido a Angelo Colalillo por una agresión sexual sin relación con el caso en la misma zona de la ciudad. Me llamaron para hacer una prueba de polígrafo a un detenido acusado de asesinato. El detenido cuenta a Gilles Lafrance que su compañero de celda, Angelo Colalillo, le ha confesado un crimen atroz. Ha degollado a una joven y la ha abandonado en un arroyo de Rivière-des-Prairies en la periferia de Montreal. Cuando me lo contó, como había trabajado en el caso de la chica, en ese mismo barrio, pensé, Dios mío, tenemos al sospechoso y está aquí, en el centro de detención. Joan Berube pide a Lafrance que convenza al sospechoso de asesinato para que se convierta en confidente y consiga más datos de Colalillo. Al día siguiente, fuimos a verlo y nos dio más detalles. Para nuestra sorpresa, nos dio datos del escenario del crimen que no se habían mencionado antes, como la forma en que fue descubierta la víctima, cosas que solo podía conocer el autor del crimen y los investigadores que habían estado en el lugar. Los crímenes de Colalillo son tan perversos que ni siquiera otro asesino puede mantenerlos en secreto. Accede a colaborar. Por la noche en su celda, el confidente anotaba secretamente la información que había recibido.
Pudo hasta hacer dibujos de los escenarios de los crímenes y con todo detalle cómo los perpetraba, con datos muy concretos. Nos enviaba esta información cada semana. La acusación contra Colalillo cobra fuerza. Ahora los investigadores deben confirmar que las cartas recogidas en su apartamento coinciden con las que envió al peligroso delincuente encarcelado bajo el nombre de Frank. La Policía Provincial de Quebec confisca el correo de la celda del peligroso delincuente. Se encuentran más de 350 cartas llenas de sexo, violencia y muerte. Colalillo ha escrito casi 30. Todas las cartas son entregadas a Jennifer Coulomb, que emprende la agotadora tarea de leer 1500 páginas de horripilante correspondencia. Encuentra una carta escrita 10 días después del asesinato de Jessica. Describe detalladamente la violación y el brutal asesinato de una joven. Es una carta repugnante, increíblemente sádica y depravada. Empezaba con un «Hola, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y el trabajo?» y cosas así. Luego de repente se para y dice «Te voy a contar algo que ha pasado. Una aventura». La aventura empieza con un tío conduciendo, buscando a alguien. Podía ser cualquiera, pero sabía a quién buscaba. Describía cómo estaba la tarde, cómo era la lluvia y todo lo demás. Era parte de su plan. Contaba con detalles muy gráficos la persecución, la caza de una víctima. Y lo que pasó fue que encontró a una. Por desgracia la encontró. No puedo entender que haya gente que le haga esto a otras personas y lo describa con tanto detalle. Era muy angustioso leer estas cartas. Incluso en las fantasías, me costaba pensar que un ser humano pueda hacerle esto a otro. Fue muy difícil. Joan Berube recibe una copia de la carta. La leí una y otra vez, muchas veces. Se comprobaron todos los detalles descritos en la carta y coincidían con la escena del crimen. Los detalles de la carta solo podían conocerlos el autor del crimen y los investigadores de la escena. La posición del cuerpo, la localización de las heridas, la forma en que habían sido infligidas, una descripción de la víctima y la hora y el lugar exactos del crimen. Fue muy difícil leer todos esos detalles. Difícil en el sentido de que, cuando examinas el lugar, solo sabes lo que ves. Pero leyendo la carta, podía ver los sentimientos del agresor, cómo disfrutaba de lo que hacía. Y también describía el sufrimiento de la víctima. Colalillo persigue activamente a su presa. Escribe: voy a esperarla hasta la semana que viene para ver dónde vive. Al día siguiente trataré de ver si hay alguien en casa. Si no, usaré la técnica de la entrega de flores. Créeme, me esfuerzo mucho en no dejar pistas. El 7 de mayo de 2002, Colalillo decide dar el paso. Poco después de las 8 de la tarde divisa a su presa. Unos cientos de metros más y estará a salvo en su casa. Tiene que interceptarla con tranquilidad, sin asustarla. Le pregunta la hora e inicia una conversación. Entonces sacó un cuchillo, se lo puso al cuello y se la llevó al bosque. Allí la agredió sexualmente. La viola brutalmente junto al arroyo y después le promete que le perdonará la vida si hace lo que él le diga. Obliga a Jessica a borrar todas las huellas de su crimen.
Después de la agresión sexual, le dice a su víctima: ve a lavarte al arroyo. No quiero que nada mío quede en ti. Aunque se había puesto un preservativo. La víctima no quería porque el agua estaba muy fría. Pero él le mostró el cuchillo y le dijo: no tienes elección, ve a lavarte. Cuando sale del arroyo temblando, él permite que vuelva a vestirse. Entonces la degolló y la apuñaló repetidamente. Volvió a casa y se acostó. Recordaba lo que había hecho y empezaba a excitarse. Entonces pensó: hay ADN, no me he deshecho de todo el ADN. Así que volvió al lugar del crimen, cogió el cadáver y lo removió para lavarlo. La carta está fechada el 17 de mayo de 2002, 10 días después del crimen. Línea tras línea, el asesino revive lo que ha hecho, compartiéndolo triunfalmente con su antiguo compañero de celda. Es un depredador. Es una persona de sangre fría. Una persona verdaderamente cruel, que conoce nuestras técnicas de investigación y hará lo que sea para asegurarse de que no le cogen, aunque se arriesgue a estar 2 veces en el escenario del crimen. Entre las cartas, Jennifer Coulomb ha descubierto otros 2 relatos de violación y asesinato que parecen muy reales. Las historias coinciden con las muertes de 2 chicas en 1993. En ambos casos, el asesino usó el fuego para ocultar las pruebas. ¿Será Colalillo responsable también de estas muertes? Había que comprobar esos otros 2 asesinatos que se habían hecho pasar por incendios. Tenía que ver si podía reabrir la investigación y encontrar pruebas que coincidieran con sus narraciones de los hechos. Las acusaciones contra Colalillo se multiplican. Parece inevitable que pase el resto de su vida en prisión. ¿O encontrará la manera de escapar a su destino? El violador en serie Angelo Colalillo ha vuelto a ser detenido. Ahora es sospechoso de 3 asesinatos, incluido el de Jessica Grimard, de 14 años. Jessica fue hallada por su padre en un arroyo cercano a su casa. Jennifer Coulomb cree que ha encontrado las confesiones de 3 asesinatos en las cartas escritas por Colalillo. En una de ellas describe su modo de actuar, cómo cometía un crimen o una agresión sexual, como si escribiera un informe policial. Este es mi modus operandi. Así es exactamente como cometo mis crímenes. Y contaba cómo conseguía entrar en una casa. Describe cómo sometía a la víctima. Colalillo había desarrollado una elaborada técnica para capturar a sus víctimas. Tras ganarse su confianza, se hacía pasar por un repartidor de una floristería, un mensajero o un técnico de reparaciones y pedía permiso para usar el baño. Usaba el baño y metía algo en la taza del váter para que formara espuma. Entonces llamaba a la persona: ven a ver, tienes el váter atascado. Cuando arrastraba a su víctima a un espacio reducido, la esposaba y la amenazaba. La podría llevar a su habitación y agredirla sexualmente. Utilizaba una técnica propia especial. Estrangulaba a su víctima lo justo para que siguiera respirando. Y luego prendía fuego a la casa. Así la víctima seguía respirando y no quedaban marcas. Colalillo siempre atrapaba a sus víctimas en un entorno controlado, dentro de sus casas o en su coche. Sitios donde pudiera asegurarse que limpiaba todo resto de pruebas. El asesinato de Jessica fue la primera ocasión de su psicopática carrera en que se apartaba de esta estrategia. Colalillo confesó su secreto a su compañero de celda en prisión. Le atormentaba el miedo de haber dejado restos junto al arroyo.
Joan Berube ha reunido pruebas para acusar a Angelo Colalillo de 3 asesinatos, incluido el de Jessica Grimard. El fiscal Louis Boutillier lleva el caso a juicio. Se enfrenta a un duro oponente. Colalillo era cuidadoso porque ya había sido condenado antes. Ya había cumplido largas penas de cárcel. En sus cartas dice que el pasado había sido descuidado, pero que no volvería a cometer ese error. En unos términos muy gráficos, decía que no permitiría que se le escapara otra víctima que pudiera identificarlo. Boutillier piensa que tiene pruebas concluyentes. Las detalladas confesiones de Colalillo al confidente y las explícitas descripciones de las cartas pueden servir para condenarlo. Se suele decir que en un juicio penal hay un testigo que es muy importante, pero en este caso, nuestro testigo importante eran las cartas que Colalillo había enviado al recluso de Port-Cartier. El abogado de Colalillo protesta por la admisión de las cartas. Son tan explícitas y pornográficas que seguramente influirán sobre el jurado. Además, Colalillo aporta vulgares detalles sobre los crímenes que planea cometer en el futuro y que no son admisibles. Les ahorraré los detalles, pero son horrorosos. Cosas con niños pequeños y sus padres. Escenas de una violencia inaudita, que suelen terminar con la muerte de la joven víctima. En sus cartas, Colalillo también habla de su mayor sueño. Sueña con salir para ayudar a su compinche a escapar, buscar una casa y llevar allí a las víctimas para satisfacer sus depravados apetitos. Cuando hablaba sobre esto, se comparaba con otro famoso psicópata, Paul Bernardo. La audiencia preliminar comienza con los 3 cargos de asesinato. Colalillo comparece ante el tribunal. Daba la imagen de ser el vecino de al lado, un tipo normal y corriente en el que no te fijarías por la calle. La fecha del juicio se fija para el 9 de enero. Las familias de las víctimas se han preparado para revivir su calvario. Todos los medios de comunicación de Quebec se disponen a darle la máxima cobertura. Pero 2 días antes del juicio, Colalillo es hallado muerto en su celda. Es un duro revés para la fiscalía, algo completamente inesperado. Íbamos a empezar la selección del jurado el lunes a las 9:30, y a las 9:20, 10 minutos antes, me informan de la muerte del señor Colalillo. Colalillo murió por una sobredosis. A algunos, el suicidio de Colalillo les alegra como una pena de muerte autoimpuesta. Otros creen que era demasiado cobarde para afrontar el juicio. Colalillo utilizó agua para ocultar un crimen casi perfecto, pero sus arrogantes confesiones fueron su perdición. Dio a los investigadores la prueba que necesitaban para ganarle en su propio juego.